Boraj, por acompañarnos. Me disculpo a priori por mi estado gripal. Espero que pase rápido. Y de todas maneras, no interrumpir el Bet Midrash también es una mitzvah importante en nuestra vida. Eh, Nosotros hoy vamos a inaugurar, con favor de Dios, a una semana prácticamente de haber celebrado Purim, la última parte de este orden de Manim, tiempos, y que tiene que ver con las leyes de Megilá y Hanukkah. Y empiezan, por supuesto, con las leyes de Megilá. No hay ninguna duda de que el Rambam puso al final de este orden las leyes de Megilá y Hanukkah, que en la Mishnah en general fueron ubicadas como una sola unidad, ¿no es cierto? A pesar de que en su origen las alajot de Purim se encuentran en el tratado de Megilá y las alajot de Hanukkah se encuentran en el tratado de Shabbat en la Gemara, el Ramban lo que hizo fue unirlas porque existe en estas dos festividades un aspecto singular y también una parte común, que no es igual que los demás días festivos, donde son todos festividades que están relacionadas con la Torá. Dice, el estatus de estos días es lo que se llama, dice Rambam, Dibre Sofrim, quiere decir de las enseñanzas de nuestros maestros. Y por lo tanto, aquí obviamente está entendido que de estas dos festividades no son Yamim Tovim, y por lo tanto, como estudiamos ya en varias oportunidades, no existe la prohibición de trabajo. Muy bien, entonces en el primer capítulo nos vamos a encontrar con 14 alajot que hablan sobre las mitzvot de la lectura de la Megilá y el tiempo de la lectura, donde ya prácticamente todos nosotros hemos pasado cierta revista estudiando eventualmente este momento. Vamos a compartir entonces el texto para que podamos estudiarlo a partir de ahora. Muy bien, y entonces el Ramban nos lleva aquí en esta introducción, capítulo 1, a las leyes de Megilá y de Hanukkah. Nos dice el Rambam, incluyen dos mandamientos positivos que fueron ordenados por los rabinos, aquí tienen ustedes, Sofrim, que no están incluidos entre los 613 mitzvot de la Torah. La explicación de estas mitzvot está contenida en los siguientes capítulos. Está claro entonces que dos mandamientos están aquí en Megillah y que fue establecido por los Jajamim y no forman parte de las 613 mitzvot. Nosotros tenemos que saber que, aparte de las 613 mitzvot de la Torah, tenemos 7 mitzvot de Rabbanán. Entre ellas, la lectura de la Megillah, por ejemplo, es una mitzvah agregada y veremos cuál es la segunda. Nos dice Rambam, Kriyata Megillah Bizmaná mitzvot Hashem y libre Sofrim. Es una mitzvah positiva ordenada por los Sofrim, así se lo llama a los Rabbanim, Sofrim, leer la Megilá en un tiempo determinado, Bizmaná, no la hora señalada, sino en su tiempo indicado. Be'advarim Yeduim Sheita Kanat Nevi'im. Y es bien sabido que esto fue ordenado por los profetas. ¿Qué quiere decir? Esta takaná, este decreto de leer la Megilá, fue establecida en los tiempos de Mordejai y Esther. Y allí, en la época de Mordejai y Esther, había varios profetas, que son los últimos tres profetas precisamente del pueblo de Israel, como sabemos nosotros, llamados Haggai, Zechariah y Malachi. Entonces sepamos que la tradición pasa de los profetas luego a los sabios. Pero en la época de Mordejai y Esther teníamos, obviamente, profetas todavía en el seno del pueblo judío y sabemos que son los últimos tres profetas que hubo eventualmente los últimos tres profetas de Israel, después de lo cual ya no hubo más profecía en Israel. No hay profecía en Israel después de él. Nos dice Rambam, Akol Hayabim Bikriyata, todos están obligados en esta lectura. Significa todos, Anashim Benashim Begerim Ba'avadim Bashofrarim.
hombres, mujeres, conversos y esclavos que han sido liberados. Umejanjim, eta ktarim likrota. Los niños también deben ser entrenados para leer. Esto está muy bien. O sea que los niños también tienen que ser entrenados para leerlo. ¿Y qué más? Dice, Bafilu Kohanim Babodatam. Incluso los sacerdotes que están en el servicio del Bet HaMikdash, Bebatlim Abodatam Ubaim Lishmoa Mikra Megillah. Deben descuidar su servicio en el templo hasta tal punto, ¿no es cierto? Quiere decir, interrumpen su servicio del Bet HaMikdash para ir a escuchar la lectura de la Megilá. Tan importante es, y por eso ponemos tanto énfasis en que las personas puedan escuchar la Megilá tanto en la noche de Purim como en la mañana de Purim. Vejen Bebatlim Talmud Torah. El Rambam dice, no solamente los Kohanim dejan sus tareas en el Bet HaMikdash, en la época que el Bet HaMikdash estaba presente, que se reconstruya prontamente en nuestros días, sino del mismo modo se debe descuidar el estudio de la Torá para escuchar la lectura de la Megilá. Quiere decir que si se podría anular el estudio de la Torá, en este caso suspenderlo, para ir a escuchar la Megilá. Y entonces dice Rambam, Calva Homer, Leyear Mitzvot Shel Torah. Por supuesto, esto se aplica también, con mucha más razón, Calva Homer, a las otras mitzvot de la Torah. ¿Qué quiere decir? Que Eskulan Nidjin mi la observancia de todas ellas, de todas las mitzvot de la Torah, queda exceptuada, queda anulada por la lectura de la Megilá. La lectura de la Megilá es un tema sine qua non, como ustedes ven, y entonces es muy importante que tengamos ese vínculo de certeza con respecto a la lectura de la Megilá. No hay nada que tenga prioridad sobre la lectura de la Megilá, excepto una sola cosa. El entierro lo alenu de un Met Mitzvah. Met Mitzvah. ¿Saben lo que es un Met Mitzvah? Una persona que ha fallecido y que no tiene a nadie que se ocupe de su muerte, de su entierro, en este caso. Cobró tejilá de ajarta. Quiere decir que una persona que se encuentra con un caso así debe primero enterrarlo y luego leer la Megilá. Bien, entonces esto se llama Met Mitzvah. Y entonces, para que el cuerpo no se eche a perder y que no represente una degradación de la persona, obviamente es importante preceder el entierro de la persona y luego la lectura de la Megilá. Estamos hablando aquí de alguien que se encontraba con un Met Mitzvah. Quiere decir, no era algo previsto, sino que era algo con la cual la persona se encontraba en su camino. Entonces, en ese caso, lo único que postergaría la lectura de la Megilá sería esa mitzvah. Imaginen ustedes la idea también del Met Mitzvah, del Cohen Gadol. Ustedes saben que el Cohen Gadol era un hombre que tenía que estar en el día de Yom Kippurim en el mayor estado de pureza, ¿verdad? Se lo preparaba para eso y se le enseñaba durante una semana. Pero así ves, enseña la Gemara, se nombraba un Cohen suplente, porque podía él enfermar o podía impurificarse, o porque en el camino de su casa al Bet HaMikdash podía encontrarse con un cuerpo fallecido y que no había quien se ocupe de él. Entonces el Cohen tenía que ocuparse. Y al ocuparse de ese fallecido, entraba a impurificarse y por lo tanto no podía hacer el servicio y por eso estaba el suplente. Ejada Kore beejada shomea mina Kore y dejo. Uno puede cumplir su obligación leyendo la Megilá o escuchando la lectura de otra persona. Y de esa manera, Yatzá Yedeh Jehová. Hay un concepto en la halajá que es cumplir con la obligación. Latzet Yedeh Jehová. Y esto es muy importante que lo sepamos, que eventualmente el que lee la Megilá hace que todo el mundo también cumpla. Pero la persona sí no debe eximirse de poner toda su atención y de que no haya ruidos eventualmente laterales en la sinagoga que me distraigan del contenido. Y si no escuché una palabra, la debo responder, la debo repetir para poder entender que debo leer la Megilá en forma integrada. Siempre y cuando
la persona dice escuche a una persona que está obligada a escuchar la lectura, o mejor dicho, no a escuchar, sino a leerla. Entonces, ¿qué pasa? Si el lector era menor de edad o incapacitado mentalmente, shoter, el que escucha su lectura no cumple con su obligación. Entonces aquí hay un error que dice, siempre que escuche a una persona que está obligada a leer la Megilá, a hacer la lectura, obviamente, que es el Coré. Una persona que debe leer la Megilá, ¿no es cierto? Entonces, esa persona cumple él y hace cumplir a los demás. Pero no podemos escuchar la Megilá de un niño que no llegó a la edad de las mitzvot, ni tampoco de una persona que es débil mentalmente, y quiere decir que no está capacitado para poder entender y entonces no nos puede ayudar con eso. Mitzvah likro et kula. Es una mitzvah leer toda la Megilá, ante todo. Un mitzvah likrotá balayla o bayom, y leerla tanto de noche como de día. Mejor Laila, kasher likriat Laila. Toda la noche es un momento apropiado para la lectura nocturna. Mejor Ayom, kasher likriat Ayom. Y todo el día es apropiado para la lectura diurna. Quiere decir, de la noche, cuando oscurece ya la noche del 14 de Adar, ahí leemos la Megilá como la leímos esta noche. Y durante la mañana la volvimos a leer. Pero hay personas que no pudieron llegar a la mañana porque tenían que trabajar. Entonces hubo una lectura de la Megilá a las 5 de la tarde, por ejemplo, y cuando el Arbit empezaba a 6. Entonces, de una u otra manera, se la puede leer durante toda la noche y durante todo el día. Bien, y aquí Rambam nos explica. Umebarej kodem tirataba laila shalosh brachot. Antes de la lectura en la noche, se deben recitar 3 bendiciones. Y ya Rambam nos habla de esta halajá que está establecida ya casi en la época de la Mishnah, en la Gemara. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mikra Megillah. Que nos ordenaste leer la Megillah, la lectura de la Megillah. La segunda braja es She'asa nisim la'avotenu bayamim ha'em bazman hazeh, que hiciste milagros para nuestros antepasados en días anteriores en este tiempo. Y por supuesto que la primera noche, cuando empieza Purim, tenemos que decir el Sheheyanu, la bendición del tiempo, Sheheyanu, Bekiemanu, Beiyanu, Lazman. Lo que dice Rambam, y esta es la halajá también, durante el día no se debe recitar la bendición final. Quiere decir que no decimos en el día, cuando vamos a leer la Megilá a la mañana, repetimos al Mikra Megilá, y She'asan Nistim La'avotenu Bayamim Ha'em Bazman Hazeh, pero ya no decimos el Sheheyanu durante la mañana. Ahora bien, dice Rambam, Umakom Shenagu Levarej Jarea, Levarej, dice, ¿y quiénes? Cuando se termina de leer la Megilá, en los lugares donde se acostumbra, dice Rambam, todavía no era una alajá, ¿no? La bendición posterior, ¿no es cierto?, de la Megilá, que nosotros por supuesto la hacemos, es, el Rambam la pone como opcional, en los lugares donde se acostumbra, para que vean la fuerza de la costumbre, recitar una bendición después de la lectura, se debe recitar la siguiente bendición, y que es, bendito eres tú Hashem, nuestro Dios, Rey del Universo, que libras nuestras batallas, Arab et ribenu, así es la tefilá, Beadán et dinenu, y ejecutas el juicio en nuestro nombre, Beanokem et nikmatenu, que vengas la venganza hecha contra nosotros, Anifralanu mitzarenu, que exiges la retribución de nuestros enemigos en nuestro nombre, Bemshalem gemul lejolo y ben Hashem, y que absuelves con justicia a todos nuestros mortales enemigos. Baruch ata Hashem, a él anifra, le amó Israel, Mikol Sadehem, a él Moshiach. Bendito eres tú, Todopoderoso, que exiges el pago de la retribución en nombre de su nación Israel, de todos sus opresores, el Dios de la salvación. Así es también similar casi la bendición que nosotros decimos después de la lectura de la Megilá. A partir de ahora, entonces, el Rambam, durante las próximas 9 alajot, va a hablar acerca del tiempo. ¿Cuándo se debe leer la Megilá? Entonces, la pregunta de la alajá número 4 es, Eise Usman Kriatá.
¿Cuál es el momento apropiado para leer la Megilá? Zmanim arbe tiknula. Dice, los sabios ordenaron muchos tiempos diferentes para su lectura, como explica y lo implica la Megilá de Esther, en el capítulo 9, versículo 31, que dice, Bismanehem, en sus tiempos, o sea, para confirmar estos días de Purim, en sus tiempos señalados, Bismanehem. ¿Qué significa Bismanehem? Ve'eluem zemane kriyat. Y los siguientes son los días en los que se lee la Megilá. Cada ciudad, ya sea en Eretz Israel o en la diáspora, que estaba rodeada por un muro, una muralla, desde la época de Yoshua bin Nun, de la conquista de la tierra, debe leer la Megilá el día 15 de Adar. Esto se aplica incluso cuando un muro, una muralla, no rodea la ciudad en la actualidad. Tal ciudad se la llama, en el término del Talmud y de la Mishnah, Kraj. Así como aparece aquí, Kraj. Esta es la ciudad. Entonces, toda ciudad amurallada desde la época de Yoshua bin Nun. Sabemos que ha tenido muralla, que hoy no la tiene, eventualmente, porque no está más la muralla, pero que pertenece, se la llama Kraj. Y ellos leen el 15 de Adar. Ahora bien, dice, Bejol Medina Shelo Haita Mukefet Koma Biemot Yoshua, y cada ciudad, Medina es una ciudad que no estaba rodeada por una muralla en la época de Yoshua bin Nun, debe de la Medina el 14 de Adar, y esto se aplica incluso Medina Zoy Nikret Ir. Se implica cuando hay un muro que rodea la ciudad, cuando hay un nuevo muro que rodea la ciudad, y esta ciudad se llama Ir, como ustedes ven acá. Ir frente a lo que es la idea de Kraj. Kraj es una ciudad amurallada y Ir es una ciudad no amurallada, aunque le hayan hecho muralla posteriormente. Y por eso entonces el Rambam nos ilustra y nos dice, Shushan Avira, en la capital del reino persa, que se llamaba Shushan, para que todo el mundo lo recuerde, Afalpi Shelo Haita Mukefet Jomabi en medio Yoshua, dice, a pesar de que no estaba, aunque no estaba rodeada por una muralla en la época de Yoshua bin Nun, se sabe históricamente, sin embargo, Corim Bejamishasa, en Shushan se lee el 15 de Adar. Sheba Ayanes, ¿por qué se lee el 15? Porque el milagro ocurrió dentro de ella y en ese momento. Quiere decir, Sheneemar, Be Noach, Be Hamishasar, Bo. Los judíos celebraron ese día, como dice el libro de Esther 9:18, y descansaron el día 15. ¿Está bien? Entonces, es muy importante es que los judíos de Shushan también tuvieron que defenderse como los judíos de las periferias de los 127 países el día 13 de Adar. El día 13 de Adar había sido el sorteo fatal que hizo Amán a Rasha con respecto al día que se habría de producir, Dios no permita, un genocidio brutal en el ámbito de Persia, la Persia imperial. Ese día, finalmente, lo que cambió la suerte del pueblo judío, si podemos llamarlo suerte, era que se editó un nuevo edicto, se dictó un nuevo edicto sellado con el anillo real, como ustedes saben, que se permitía a los judíos defenderse. Si los judíos se empezaron a defender, el día 13 queda el día del genocidio. Los judíos que vivían en todas las provincias de alrededor lograron vencer a sus enemigos el día 13 y al día siguiente, 14, celebraron. Son todos los judíos que vivían en ciudades no amuralladas. Los judíos que vivían en Shushan, en la capital es siempre el antisemitismo, es un poco más feroz, no es porque haya tantos antisemitas, sino porque hay mucha propaganda antisemita. Entonces los judíos lucharon el día 13 y tuvieron que seguir luchando el día 14 hasta que terminaron con los enemigos de Israel. Y por lo tanto, los judíos de Shushan celebraron el día 15. Y por eso celebran los judíos de Shushan el día 15. Pero no era porque Shushan tuviera muralla. No estaba rodeada por una muralla en la época de Yoshua bin Nun, que es la época de la conquista de la tierra. Entonces, pregunta el Rambam, ¿Velama talú adabar bimei Yoshua? ¿Por qué
se hizo que el asunto de la muralla dependiese de la época de Yoshua mismo. ¿Sí? Esto es algo muy importante. ¿Por qué dijeron murallas como la que tuvo Shushan? Entonces, dice Rambam, que de la Halok Kabot de Eretz Israel Shaitá Jareba Beotosman. Miren qué importante. Para darle honor a las ciudades de Eretz Israel que estaban en ruinas en el momento del milagro de Purim. Claro, toda la tierra de Israel estaba prácticamente en ruinas. Un pequeño grupo de judíos que habían llegado desde el imperio persa y que vinieron en distintos oleajes u olas de inmigración, como ustedes lo saben, y por supuesto que la excelencia de esa inmigración fue Ezra y Nehemías, estaban construyendo el pequeño Ishu de Eretz Israel. Estaban construyendo mamás, la muralla de Jerusalén, estaban construyendo el Bet HaMikdash segundo, un pequeñito edificio, y obviamente la tierra de Israel estaba completamente desolada. Entonces, el Rambam dice por qué decidieron en la época, en las ciudades amuralladas de la época de Yoshua, que dependieran de la época de la conquista de la tierra, para dar honor a las ciudades de Eretz Israel que estaban en ruinas en el momento del milagro de Purim. Y entonces dice, eh, Sheitah Hareba Betosnan, que de Sheiyu Korim Kibnei Shushan. Aunque actualmente están en ruinas, esto les permitiría leer la Megilá el día 15 como lo hacen los habitantes de Shushan, ya que estaban rodeados por un muro en la época de Yoshua. Y así la conmemoración del milagro incluiría un recuerdo de Eretz Israel. Bonita la idea, ¿no es cierto? Carón de Eretz Israel, Beneste. Y esto es muy importante, esto es muy trascendente porque en última instancia nos muestra que los Jajamim no perdieron de vista el enorme compromiso que tenían con Eretz Israel. Y por eso entonces, dice el Rambam, todo esto era para rendir tributo, honor a la tierra de Israel, las ciudades que estaban verdaderamente en ruinas. Para que leyesen como los hijos de Shushan. ¿Cuándo? El día 15 de Adar. El día 15 de Adar es el día en el cual lee también Jerusalén. Hoy en día, por ejemplo, a diferencia de todas las otras ciudades de Israel que leen el día 14. Eh, y entonces el Rambam dice, se consideran que las ciudades se consideran como ciudades importantes. Afalpicha está Jarebim, a pesar de que estaban destruidas todavía. Oír Beyum Mukafim, medio Yoshua, Villez y Carón le Israel Benet. Pero que en la época de Yoshua, por supuesto que en la época de florecimiento de la tierra de Israel, la conquista de la tierra y la distribución en manos de los tribus. Los sabios, ahora hablamos de los Bene Akefarim. Dice, los sabios ordenaron que los habitantes de los pueblos, de los Kfarim, no son pueblos, sino que son aldeas, quiere decir los que no participaban de la vida urbana, sino que vivían en las periferias, en el espacio suburbano, se llaman Bene Akefarim. Sheinam mitkavsim bebate kenesiot ela besheni u bachamishi, que se reúnen en sus sinagogas solo los lunes y jueves. Esto estamos hablando de la época de la Mishnah, ¿sí? Las personas que estaban dedicadas al trabajo agrícola, entonces no tenían todos los días la posibilidad de reunirse en la sinagoga, pero por lo menos siguieron el mandato establecido por Ezra a Sofer, de por lo menos lunes y jueves, aparte de Shabbat, por supuesto, era parte de lo constante, que es lo que hacemos hoy también desde el punto de vista de la lectura de la Torá a nivel sinagogal. ¿Cuándo se la lee? Los lunes y los jueves. Esa es la verdad, lunes, jueves y Shabbat. Entonces, los Benei Kefarim שאינם מתקבצים בבתי כנסיות אלא בשני וחמישי, תקנו להם שיהיו מקדימים בקוראים ביום הכיפורים. Entonces, esto es una cosa muy importante que aparece en la Mishnah, porque estamos hablando desde cuándo se lee la Megilá. Entonces, los que vivían en las Farim, en las aldeas, que se reúnen en las sinagogas solo lunes y jueves, pueden leer la Megilá antes, el día en el cual se reúnen en las sinagogas. En realidad, el Yom HaKetzah es, se supone, explican los comentaristas de Rambam, el día que ellos se congregan en el Bet Knesset,
para que puedan leer la Megilá en Minyan. O sea que como no iban todos los días, y si Purim caía un martes o caía un miércoles, la gente no iba a la sinagoga esos días. Entonces podían adelantar al día lunes, que es el lunes que sí se puede leer la Megilá porque se reunían en el Bet Knesset. O si caía un viernes, lo adelantaban al día jueves, eventualmente, para poder realmente asistir y estar en la sinagoga. Pregunta Rambam. Keitzad, Imhal Yom Arba'asar Liot Besheni o Bechamishi. Dice, si el 14 de Adar caía lunes o jueves, eventualmente, Corim Bobayom. Por supuesto, la Megilá se leía en ese día y la gente, por supuesto, que iba al Bet Knesset del Far, de la aldea. Ahora, Beimjal Liot Beyom Ajer, Jutz Misheni Bechamishi, si caía en un día que no fuese lunes o jueves, entonces, Makdimim Bekorim Besheni o Bechamishi Asamuch Learba'asar. Entonces se leía en una fecha anterior, se adelantaban al lunes o jueves más cercano al 14 de Adán. Entonces, si el 14 era martes, leían la Megilá el 13. ¿Se podía? Sí, se podía, porque la gente, si no, habría perdido la lectura de la Megilá. Por supuesto que hoy estamos fuera de ese circuito, ¿no? Y no tenemos tantas opciones. Hoy se la lee el 14 y el 15, nada más. Entonces se adelantaba. Entonces pregunta la alajá número 7. Keitzad dice, ¿cómo podemos entender todo esto? Entonces el Rambam, si el 14 de Adar cae en domingo, entonces domingo es 14. La Megilá se lee el jueves anterior. El jueves anterior era la primera fecha que se podía leer la Megilá, que era el 11 de Adar. Sepan que esto es la Mishnah y después la Gemara. Si el día 14 cae martes, como decía, la Megilá se lee antes, el lunes, que era el día 13. Si el día 14 cae miércoles, la Megilá se lee antes el lunes, que es el día 12. ¿Bien? Siempre que se conceda una licencia para leer la Megilá antes del día 14, no debe leerse a menos que estén presentes 10. O sea, tiene que haber un minyan. Y eso se convocaba, obviamente, a que la gente se hiciese responsable, que pudiera llegar eventualmente a escuchar la Megilá y conformar el minyan. ¿Entienden? Porque el objetivo era que los Bnei Akfar, los hombres que trabajaban en la parte agrícola, no tenían posibilidades de ir todos los días al Beta. Ahora bien, Kfar she'en nichnasim bo b'sheni b'chamishi, en korim ota ela be'arba'asa. Dice, en un kfar, en una aldea, donde los judíos no se reúnen para leer la Torah los lunes y los jueves, quiere decir que no hacen minyan, ein mitkansim, en día lunes o jueves, la Megilá debe leerse solo el 14 de abril. O sea que allí no hay posibilidades de adelantar. ¿Por qué? Porque si de hecho no lo hacen, entonces la única fecha que hay que leer la Megilá es el día 14. Ve'ir, she'ein ba asara batlanim kebu'im bebet הכנסת לצורכי ציבור, הרי היא ככפר. Cuando una ciudad, cualquier ciudad, no tiene 10 personas que sean batlanim, batlanim no quiere decir que son vagos, ¿sí? Pero que puedan que disponer de su tiempo, levatel, renunciar a lo que tienen que hacer para poder conformar un binyan, y ese es el llamado verdadero a toda la gente cuando queremos conformar un binyan. Cuando una ciudad, dice Rambam, no tiene 10 batlanim fijos, 10 personas fijas que no tengan otra ocupación que asistir a la sinagoga con fines comunales, entonces se considera que es como un far. Se considera que es como una aldea. Por eso la importancia de llamar y de conformar un minyan es tan importante, no para ser ciudad y no ser pueblo, no ser kfar, pero me refiero de que el estatus de la ciudad cambia si no tiene 10 batlanim. Uno puede vivir en una capital de un país muy importante y no hay un minyan allí, no hay Asara batlanim para hacer un minyan, por más que sea una ciudad muy importante, sigue siendo una aldea pequeña. Entonces, en ese caso, cuando no hay 10 personas que puedan, entonces dice, Umagdimim bekorim beyom haknisa. La Megilá se lee antes, el día en que la gente se reúne en la sinagoga. O sea que se adelantan siempre al Yom HaKnisa. Entonces, eh,
explico nuevamente el sentido de batelanim. Batelanim viene del verbo levatel. Levatel es anular. ¿Qué significa esto? No que no trabajan y que son gente vaga, y no es así. No, no lo vayan a interpretar así. Sino que en la halajá se establece, Asará anashim sheinam oskim b'melajá. 10 personas que no se ocupan de su trabajo y su función es quedarse en el Bet Knesset para cumplir una mitzvah o para otra mitzvah de las necesidades de la comunidad. Quiere decir, cada comunidad debería tener al menos Asará Batlani. Quiere decir 10 personas que estén siempre disponibles para poder ayudar a las necesidades comunales, ¿no? Eso sería el ideal. Entonces, cuánta importancia para todos los que me están oyendo de Bezat Hashem, los que ya están en ese camino, los que ya próximamente entrarán en ese camino. Cuán importante, más allá del trabajo físico y de tener la parnasá asegurada, de tener una conciencia fundamental, de poder ser solidarios con un Bet Knesset, con un Bet Midrash, y lograr estar a disposición del Bet Midrash, no 24 horas. Por supuesto que la persona tiene que trabajar, pero la persona siempre debe sacar tiempo de su tiempo. No solamente los rabinos o los hazanim tienen que sacar tiempo de su tiempo, porque no es su profesión tampoco. La profesión de un rab es enseñar Torah específicamente, y en este caso, entre otras cosas. Y entonces, en última instancia, es importante que haya estos asara batlanim. Ahora bien, dice el rab, dice Rambam, Beimein Bair asara bene Adam, takanato kalkalato. Dice, y si una ciudad le faltan 10 hombres adultos, la misma dificultad, takanato, kalkalato. Dice, el tikkun de esta ciudad es llamarla como una ciudad grande en el día 14 y no en los tiempos de la lectura específica. ¿Surge de qué? Surge de su calcalá, de su dificultad. Es decir, si faltan 10 hombres, entonces como no se reúnen lunes y jueves, entonces van a tener que leer la Megilá el día 14 obligatoriamente, caiga cuando caiga. Y eso, o sea, la dificultad conduce a la solución, o la solución, tipo no, lleva a Calcalato, y se les considera como los habitantes de una gran ciudad y leen la Megilá solo el día 14. O sea que se ven beneficiados con que son considerados como una gran ciudad, pero sin embargo nos encontramos con una realidad bastante compleja que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que no tienen ni siquiera un minyan. Entonces a veces uno piensa verdaderamente todos los esfuerzos ingentes que hacen tantas buenas personas que están aquí presentes en el Sheur para poder completar ese minyan. Y que yo confío, deseo, anhelo que próximamente tengamos que esas buenas personas puedan estar permanentemente conformando un minyan, no que renuncien a sus trabajos, gas shalom, pero sí hacer que en una comunidad también sea grande, ¿no? Que tenga también a Sarah Batlani. Dice, ¿cuándo se aplica la indulgencia anterior que es posible leer la Megilá el día en que la gente se reúne en la sinagoga? Yom HaKnesset. Dice, Bisman Sheyesh Lahem de Israel Malchut. Cuando Israel está dueño de su propio gobierno. Quiere decir, en el momento que Israel se gobierna a sí. ¿Qué quiere decir? Que Israel se gobierna a sí mismo, que las autoridades pueden obligar para que cumplan con la mitzvah y por lo tanto no va a haber duda que van a anular los integrantes de las aldeas, se van a ver privados de la lectura de la Megilá. Dice Rambam, Bisman, dice Abal, Basman Azeh, pero en esta era actual, en Corimotá el Bismaná. Dice ahora, hablando del siglo XII, la Megilá se lee solo en los momentos apropiados, que es el día 14 de Adar y el día 15 de Adar. Y por eso dice, Benek Rahim, Korim Bejamishah. Los habitantes de aldeas y ciudades leen el día 14 y los habitantes de las ciudades amuralladas el día 15. Bien, entonces ahora ya aclarada la situación en la actualidad, que es esto último que dijo Rambam, dice, las siguientes reglas se aplican cuando un habitante de una ciudad sin murallas
la persona que vive aquí en Ra'anana, vamos a suponer, viaja a una ciudad amurallada, viaja a Jerusalén. O un habitante de la ciudad amurallada, Jerusalén, viaja a una ciudad sin muralla, a Tel Aviv. Entonces, las alajot empiezan aquí a hablar de los siguiente. Y Maitada, Tola Hazorlim, como Bisman si la intención era regresar a casa, quiere decir a su lugar de origen para el día de la lectura de la Megilá, pero vaya a saber, hubo una manifestación, nos dejaron circular por la ruta, como está pasando últimamente, entonces, pero se le impidió regresar, debe leer la Megilá el día en que se lea en su lugar. Coré, quien como. Entonces, Benitaque, Belojazar, Coré, quien me como. ¿Qué quiere decir Coré, quien me como? No puede leer con los habitantes del lugar donde la persona se encuentra ahora. Si es de Jerusalén y está en Tel Aviv y no puede volver a Jerusalén, tiene que leer con la gente de Tel Aviv. Si yo soy de Tel Aviv, de Ranana, y voy a Jerusalén y no puedo volver, tengo que leer con la gente de Jerusalén. Debe leer la Megilá el día en que se lee en su lugar. Eso es si quería volver. Si su intención no era regresar a casa, hasta su lugar, hasta después del día de la Megilá, debe leer la Megilá junto con las personas en el lugar que está visitando. Eso está claro. O sea, si no puedo volver por alguna situación, bueno, entonces también debo leer con ellos. Pero si no voy a volver, si yo voy a Jerusalén a pasar Purim, tengo que leer en ese caso. Entonces dice, eh, todo esto, obviamente, dice la siguiente regla, se aplica a todas aquellas casas adyacentes a una ciudad amurallada que se ven junto a ella. Si no hay más de 2000 codos entre ellas, y aparece la distancia, 2000 codos, ¿sí? Al país mamá, que son unos 1000 metros, eventualmente, si no hay más de 2000 codos, se consideran parte de la ciudad amurallada y sus habitantes deben en la Megilá el día. Entonces vean ustedes que aquí tenemos algo muy importante, que es que si existe entre ellos más de 2000 codos, pero se ve, inclusive cuando se vean en la ciudad, no se considera como parte de la ciudad, tiene que leer en el día 14. Pero si están en casas adyacentes a una ciudad amurallada que se ven junto a ella, si no hay más de 2000 codos, se consideran parte de la ciudad amurallada. Y sus habitantes deben leer la Megilá el día. Muy bien. Ir Sheisafek, Been Yadua y Maitamu Kefet Jomabi Emot Yoshua Bin Nun, o Aharken Fa. Dice, cuando existe una duda y no se sabe si una ciudad había sido rodeada por una muralla en la época de Yoshua Bin Nun, o si fue rodeada después de esa época, Korim Bishnayamim. Cuando hay dudas, sus habitantes deben leer la Megilá el día y la noche, tanto del día 14 como del día 15 de Adar. ¿Sí? Hoy ya no tenemos tantas dudas a ese nivel. Ubelele, Mubarjim al Kiretabe Arbazar Bilbat, oír Beuzman Krial Roba Olam. Pero deben recitar la bendición solo cuando lean el día 14, porque el día 14 es el momento en que se lee la Megilá para la mayoría de los lugares del mundo. Entonces no bendecimos la Megilá de los días, sino un solo día, y eso es si tenemos dudas acerca de la ciudad, si estaba o no amurallada. La alajá número 12 nos dice Rambam, Kareueta Megilá Beadar, Beajartaj Ibru, Ben Dinet Hashanah. ¿Qué pasó cuando se leyó la Megilá en Adar? Y justo ese fue Adar Rishon. Y posteriormente la corte proclamó el año, no se dice bisiesto, ¿verdad? Como se dice, año en Bolismal. Quiere decir que todavía no teníamos un calendario fijo. Y el Betadín, entonces, después decidió Le'aber et Hashanah. Quiere decir hacer un año en Bolismal, agregar un mes. Entonces, el mes de Adar. Entonces, si leyeron en el primer mes de Adar, la Megilá debe leerse nuevamente en el segundo mes de Adar, en el momento apropiado. Vieron ustedes todavía las situaciones emergentes que había en ese momento. Nos dice el alajá número 13, en Korimeta Megilá be Shabbat. La Megilá no debe leerse en Shabbat. Después, claro, cuando ya tenemos el calendario fijo, nos vamos a dar cuenta que Purim nunca va a ser un Shabbat. Gezerá Shema y Toro Tabeador, Vierejes el Mishu Bakili Krote y Avidena Arba Amot, Vireshut Arabim. Bueno, ¿por qué no se puede leer en Shabbat? Este es un decreto, es una Gezerá que hicieron los Jajamim.
hecho para que no lo tomen en sus manos la Megilá y la lleven a una persona que sepa leerla, llevándola así 4 codos, 2 metros en el dominio público. No teníamos Erum, todavía no estábamos organizados como país. Y entonces en Shabbat tenemos prohibido letaltel, transportar todas las personas que viven en la diáspora. En Shabbat no pueden transportar absolutamente nada, ni un sidur, ni un anteojo de sol, ni un talit en la mano, ni lo que fuera, nada se puede transportar. Menos entonces transportar la Megilá porque podía ir a lo de un experto que le venga a enseñar la lectura o llevándola por el dominio. Y como dice el Rambam, Sheakol Hayabim Bikriyatá. En tiempos oficiales, normales, todos están obligados a leer la Megilá. Pero lo que pasa, ven a Kol Bekiim Bikriyatá, pero no todos son capaces de leerla. Por lo tanto, existe la posibilidad de que ocurra el error y que la lleve en Shabbat para que me enseñen a leerla. De fijas, por tal razón, Imhal Zman Kriyatá Shabbat, si el momento adecuado para leer la Megilá cae un sábado, Magdimim Bekorim Otá Kodem Shabbat. La leemos antes, el día anterior al Shabbat. Entonces dice, Beshoalim Bedorshim Beilchot Purim Beotá Shabbat que dele Askir Shou Purim. Y hablamos de las leyes de Purim en ese sábado para conmemorar el hecho de que es Purim. Pregunta Rambam, Keitzad, ¿qué está implícito? Dice, cuando el 14 de Adar cae en sábado, los habitantes de las ciudades sin murallas deben leer la Megilá antes, el viernes. Está claro, no pueden leer en Shabbat. Los habitantes de las ciudades amuralladas deben leerlo a su debido tiempo, que es cuando el día 15, que es el domingo. Cuando el día 15 cae sábado, los habitantes de las ciudades amuralladas leen la Megilá antes, el viernes 14. Los habitantes de las ciudades sin murallas también leen este día, porque este es el tiempo apropiado para que ellos lean. Así, en tal caso, todo el mundo lee el día 14. Pero vamos a ver que existe algunas diferencias que vamos a marcar junto con el Rambam y que se llama el Purim Meshulash, que es el Purim triple, que eso, si Dios quiere, vamos a estudiarlo la próxima semana. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Uri Shanim Rabot, Neimot Betovot, gracias por regalarnos de vuestro tiempo y que tengamos buena salud, buena semana. Besorot Tovot para todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Gracias a ustedes, muy amable. Qué bueno, gracias a todos.